Estela, que nos va a compartir pues su visión de la película y nos va a proponer unos temas para que reflexionemos y luego conversemos entre todo acerca de las inquietudes, las sensaciones, las ideas que nos deja tanto la película como las ideas que nos va a exponer la profesora. Entonces los dejo y las dejo con muchas gracias. Buenas tardes. La idea es que simplemente yo realmente no toco la película. Ya la película es exactamente una afectación sobre, eso es un acto de percepción sobre cada uno de ustedes, sino que lo que me interesa es, en la línea que se viene trabajando la cátedra, qué es eso de la urbe, qué es eso de la ciudad y que desde qué elementos que yo sé que ustedes sienten y conocen, podemos abordar eso que se llama la comprensión del cine. Y como dice este cuento de TNT, pasa en las películas, pasa en la vida real. Entonces es como tratar de coger ese pedacito y mirarlo. Y a partir de eso que es una micro presentación de todos los saberes y de una cantidad de elementos que aquí ahora sé que ustedes conocen, pero luego es como desde donde ustedes, a partir de esto que les propongo, pueden preguntar, pueden sentir, pueden pensar. No les voy a explicar qué es el tetrafármaco. Al final de mi presentación lo van a entender. Es una palabra griega, una palabra muy bonita que es lo que yo quiero rescatar como de todo este cuento. Bueno, entonces la idea es que quiero hacer una confrontación desde donde se habla de eso, de lo que es la urbe y el sujeto contemporáneo, nosotros. Y quiero coger el psicoanálisis y muchos van a pensar que lo que quiero hacer es una especie de, digamos, enfrentamiento, por eso le puse el versus, pero no necesariamente es así, puede ser un asunto de contrastes complementarios. Entonces hablo del psicoanálisis versus la filosofía práctica, desde ahí quiero pues como coger la película. Inconsciente. Todo contenido mental que no se encuentra en la conciencia y a que el sujeto únicamente puede acceder con dificultad, y es uno de los sistemas del aparato psíquico. Vamos a coger entonces a Freud. Freud, porque precisamente es el que de alguna manera empieza y ayuda a pensar qué es eso de ser humanos. Y hablamos entonces de ese aparato psíquico. Lo que él propone entonces son unos elementos, unos estadios que hablan precisamente de eso que hace que seamos nosotros condición humana. Entonces el primero es el ello, él habla del ello, del yo y del superyo. Entonces es simple pues, y voy a ser muy reduccionista, así que si hay alguien psicólogo que está estudiando, me disculpa, ¿sí? Porque lo que quiero es como coger esos aspectos muy reduccionistas, pero es simplemente para acercarlos pues a ustedes. Entonces dice, el ello es todo lo biológico. De alguna manera es eso que somos con nuestro ADN. Cuando nacemos somos puro principio de instinto, somos lo que es exactamente ese ejercicio de la parte de los instintos, no solamente de cómo soportar, cómo sobrevivir, sino también en ese asunto de los instintos que hablamos allí, de lo sexual y lo agresivo. Entonces, uno de esos elementos que compone el ello es precisamente cómo calmar aquello que es lo más básico. Entonces siempre vamos a ver a un bebé como el ejemplo más importante de lo que es el ello. Entonces si tiene frío llora, si tiene hambre llora, busca siempre esa posibilidad de que otro, su madre entonces, cumpla con ese ejercicio de calmar eso que le molesta. Y entonces allí surge eso que se llama el principio del placer, que tiene como un único propósito precisamente obtener satisfacción inmediata de todos los deseos y necesidades humanos. Los que no cumplan sus necesidades van a experimentar un estado de ansiedad o tensión. Entonces ese elemento es muy importante.
Miren cómo de alguna manera aquí y ahora empieza a generarse esos elementos que ustedes pueden ver en Isa, que pueden ver entonces en María. El yo se organiza como consecuencia de la influencia del ambiente, por su capacidad para evaluar y comprender la realidad. El yo le permite al sujeto superar las amenazas externas e internas. El yo se rige por el principio de realidad y en él funcionan los procesos secundarios de percepción, pensamiento, emociones. Ese es básicamente consciente. ¿Dónde uno podría pensar en que, cómo podemos ubicar en esos elementos el asunto del yo? Uno habla del ello, hay unas, digamos que, una manera de expresarlo. Entonces, el ello, uno ve al niño entre los 0 y los 2 o 3 años, esa posibilidad de que todo es mi gusto, mi deseo, mi manera de calmar. Entonces usted siempre ve a un niño, por ejemplo, esos niños pequeñitos, que todo es mío. ¿Me lo prestan? No. ¿Se lo prestan? No. ¿Cierto? Porque es mío. Y todo él lo quiere tener para él. Entonces ahí hay un componente, pues, como una manera básica de expresarlo. De los 3 a los 5 más o menos, de los 2 a los 4, de los 3 a los 5, el niño, nosotros lo que hacemos es empezar a darnos cuenta que tenemos un nombre, entonces nos identificamos, ¿sí? Entonces dicen Madurito, ¿sí? Fulanito, y todos inmediatamente sabemos que somos nosotros y que hay otros que también tienen otros nombres y que nosotros empezamos a saber que hay alguien por fuera de nosotros. Pero ese componente surge y se consolida de los 5 a los 7 en el ejercicio de eso que se llama la etapa fálica, donde sabemos que somos niños, ¿sí? Que somos niñas, y ese juego es muy importante porque no es hablar de pene y vagina, ¿sí? Sino de los niños tienen pene, las niñas no tienen. ¿Por qué? Porque lo podemos ver, el pene se ve, la vagina no. Entonces ahí hay un componente muy interesante de cómo les enseñan a los niños por qué somos niños, por qué somos niñas. Y esa identificación es la que consolida exactamente eso que se llama, como tal, el yo. Yo soy niño, yo soy niña, y los otros de afuera son los que yo empiezo a identificar. ¿Qué pasa entonces? Falta un componente que hace que se equilibre todo eso, y eso es lo que se llama el super yo. Ese componente, cuando usted está con el otro y ya identifica al otro, empieza a surgir, porque usted no puede hacer lo que no le gusta al otro, y el otro le va a decir a usted, eso no se hace. O se lo dicen los profesores, o se lo dice su papá y su mamá, o se lo dice gente que usted ni siquiera conoce. Entonces usted es como con una gana de hacer algo porque usted ya lo identifica, pero no lo deja. Y esos son los principios que hacen que nosotros seamos lo que somos. Usted comprende la norma, comprende la ley, comprende lo que se debe o no se puede. Y por ahí pasa entonces la ley, pasa la moral, pasan todos esos componentes. Eso es lo que usted es. Una manera pues muy reduccionista, pero es para que entendamos. Entonces el super yo tiene que ver con la sociedad y la cultura, es aprender de sus padres el código, actitudes y motivaciones, ese es como el componente. Y lo que entonces surge es eso que se llama la represión. Usted tiene que reprimirse, eso que a usted le encantaría, desearía, no solamente hacer, sino poseer, eso que se llama el deseo, empieza a surgir. Entonces, eso es uno de los elementos principales que habla de la cultura hoy, aquí y ahora. ¿Qué es eso del deseo? ¿Qué es eso de la represión? Entonces aquí dice el objeto del deseo. Este es otro lado. Por un lado estaba Freud y por el asunto del deseo viene este otro personaje que se llama Lacan. ¿Qué dice Lacan? Lacan dice que el deseo no puede ser satisfecho. No podemos satisfacer eso que queremos nosotros siempre. Que lo volvemos consciente con el yo o que el super yo nos dice que jamás se podría hacer. Entonces dice, la distinción que Lacan hace entre necesidad y deseo sustrae totalmente a este del ámbito de la biología. Porque el deseo ya no es ese principio del placer,
de la necesidad, sino que es algo que yo comienzo a tratar de generar en un asunto muy importante. El otro. Ese. Que dice que el deseo, y esto es lo más importante, el deseo no es una relación con un objeto, sino la relación con la falta del objeto. ¿Ya? Eso es lo más importante, eso es lo que quiero que se pillen de alguna manera con el asunto de la película. ¿Qué es realmente? Ay, no. Me conté como Alejandro Presi. Entonces, ¿qué es lo que surge? Lo que realmente surge en nosotros, aquí ahora, como seres que vivimos la metrópolis y como contemporáneos, es esto. Su deseo está basado por ausencia, por carencia, por negación o por prohibición. Lo que usted desea alcanzar, ser, tener, lo que usted es porque no lo tiene, porque se lo quitaron, porque se lo prohibieron, etc. No es porque usted lo quiere, porque quiere. O sea, a ver si eso me parece que es importante. Quiero ser clara. Usted no quiere las cosas porque las quiere. Yo quiero eso. No. ¿Qué es lo que se le antecede a eso para que surja el deseo? El deseo se basa en esto. En la ausencia, la carencia, la negación o la prohibición. Ahí es donde está cualquier ser humano. Y eso es básico para que comprendamos qué es la ciudad. ¿Quiénes somos los seres humanos que habitamos las ciudades hoy? Aquí y en cualquier lugar del mundo. O sea, ese cuento de la geopolítica y la globalización es cada vez más cierto en el ejercicio como tal de ser seres humanos. Somos ciudadanos en este momento bajo esta significación en cualquier lugar del mundo. Entonces, entramos a eso que se llaman las maneras de vivir en la contemporaneidad, en la ciudad. ¿Qué son esas maneras de vivir? Ahora sí de clic. Vértigo, o sea, todos vivimos en el vértigo. Todos vivimos, ¿cierto?, en ese hurry, en esa apúrese para hacer todo, porque el tiempo es el que gobierna. Usted está supeditado al tiempo, un tiempo determinado por su propia condición, atado a lo que debe hacer, atado a su deseo. Vivimos en el pasado o en el futuro. Si usted puede que esté aquí y está mirando su celular, está pensando de que cuándo se va a acabar, para irse para la casa, el trabajo que tiene que hacer, etc. Usted no está aquí. Eso es un ejercicio muy claro de lo que es la contemporaneidad. Cuerpo, espíritu no están juntos. No estamos viviendo juntos. Usted siempre está disparado en otra cosa y el cuerpo está haciendo otra cosa. Entonces, o vive en el pasado, lo que no hizo, lo que le gustaría volver a repetir, lo que le va a gustar hacer, ¿sí? Pero usted no está en el presente. Y entonces a eso, me disculpo nuevamente con los psicólogos, los psiquiatras, inclusive con los psicoanalistas si hay alguien. La psicología y la psiquiatría hoy en día intentan generar unos espacios en esas maneras de vivir, de tratar de equilibrar ese desequilibrio. Y lo que surge es una cantidad de prescripción de drogas, unos confinamientos y unos encierros para el ser humano. Entonces usted sabe que a los niños que son hiperactivos les mandan Ritalina. Yo no sé cuántos de ustedes que son jóvenes tienen ese cuento o les han declarado pues es, ¿cierto?, unos índices de falta de atención y no sé qué, por una incapacidad de manejar todo lo que hoy en día es el acelere y el vértigo gracias a la alta tecnología. Entonces lo que se hace es prescribir. Hoy no recuerdo exactamente, leí un artículo de por qué es más alto el índice de prescripción de drogas en los niños de Norteamérica que en los niños de Francia. Ahí está ese artículo, sé que lo pueden buscar, sale eso. Los niños norteamericanos en el mundo son los que más reciben droga
como esos elementos que le digo de fluoxetina y ritalina y que todo eso, esos niños norteamericanos. ¿Qué pasa entonces? Entonces surge, digamos, estas son las opciones. Aquí ahora el mundo contemporáneo, al que le interese ese es Michel Foucault. Michel Foucault es el que trabaja estos elementos. O estamos sumisos en el sistema, ¿sí? Usted nace, crece, se reproduce y se muere. Usted no tiene nada más. ¿Ya? Usted cumple con eso es estar sumiso en el sistema. Si usted hace algo en contra del sistema, entonces usted es un criminal, usted es un terrorista. Ustedes esos casos, si lo conocen, todas esas teorías de la conspiración, Wikileaks y todos esos, ¿cierto? Los que no pueden ser determinados como locos, ¿sí? Entonces son criminales. Los que no pueden ser determinados como criminales están locos. Y según la teoría de la conspiración, los que no son ni criminales y no son locos, los enferman. Entonces una de esas teorías de la conspiración es la que dicen sobre la muerte, por ejemplo, de Chávez. No podían hacer que la gente creyera que estaba loco para bajarlo del poder. El otro es el asunto de, es precisamente un criminal, un terrorista, pero el pueblo lo quería. Y la última que se dice es que le inocularon células cancerígenas. Si no sabían, eso es una teoría de la conspiración, ahí está en internet. Entonces es un juego que realmente pone en evidencia a Michel Foucault. Y entonces en eso es lo que él propone. ¿Qué es la sociedad contemporánea ahora? Son estos elementos, ¿sí? Ser criminal, ser terrorista, ser loco o estar enfermo. Como usted no quiere que le digan eso, usted entonces está sometido al sistema, al establishment. Surge entonces queda el interrogante, entonces ¿dónde nos vamos a parar? ¿Qué pasa allí? Surge eso que se llama el mundo vital. El mundo vital es una de esas, digamos, múltiples interpretaciones que hay desde la filosofía en un componente muy bonito que se llama la hermenéutica, para hablar qué o cómo o desde dónde el ser humano se va a parar aquí en esa contemporaneidad. Entonces surge eso que se llama el mundo vital. Heidegger es el filósofo que comienza hablando en Ser y Tiempo con una palabra muy bonita: ser ahí en el mundo. Yo le resumo eso. Ser y tiempo, yo lo reduzco así: en este pedacito de vida al que usted le fue otorgado, él dice eyectado, ¿sí? Otorgado, ¿usted qué está haciendo? ¿Dónde está usted? ¿Por qué? Porque el principio elemental del mundo vital es el presente. El pasado ya pasó. Usted no puede esperar ningún futuro. Usted debe estar aquí y ahora. Y es lo único que le va a permitir a usted existir. El principio de la filosofía es hacer de la filosofía una actividad práctica de la vida. No sistemas de referentes ni nada. Las escuelas contemporáneas hablan de el mundo vital. Y eso solo se consigue en términos de la comprensión. ¿Dónde está usted en su mente y en su cuerpo? ¿Cuál es su capacidad de realmente vivir el presente? Y eso es lo que se pone en evidencia. Entonces, de ese ser ahí en el mundo, lo que surge es eso que se llama la filosofía como práctica de vida, una filosofía práctica. Y la pelea contra el sistema es el presente. Y cómo la alta tecnología debe estar al servicio del hombre, y no al revés. El hombre supeditado a la alta tecnología. ¿Ya? Estar conectados 24 horas, recibir la información, tener todas las opciones de estar siempre, pues, de cualquier manera, estar conectado con el mundo, pero desconectado con usted, o de usted. Entonces ahí viene pues como ese ejercicio. ¿Qué es el tetrafármaco? Miren, esa palabra es muy bonita. Tetrafármaco es lo que se conoce en griego como las 4 medicinas del mundo griego. ¿Sí? La medicina del mundo griego son 4, tetrafármaco. Y por eso todo el mundo vuelve a los griegos, porque ya sabían que no se podía separar la religión de la filosofía y la filosofía de la ciencia, que ese es nuestro problema. Hemos separado la religión, la filosofía y la ciencia. El mundo griego nunca pensó que eso se pudiera dividir. Ellos son uno solo.
y creían en el tetrafármaco. La única medicina para que el hombre contemporáneo de verdad pueda aguantar y ser libre son estos. No temer a los dioses. Los dioses pueden ser la alta tecnología, los dioses pueden ser, cada uno escoja, en su yo, en su ello y en su super yo. No temer a los dioses es este vértigo, esta alta tecnología, todo lo que nos está pasando, hasta el mismo Dios, su Dios. ¿Dónde estamos nosotros como seres humanos? Y si no le tememos a los dioses, es imposible temerle a la muerte. Y el primer principio para poder estar vivos es saber que nos vamos a morir. Entonces hay que darle rigor a la vida. Yo sé que me voy a morir, no le temo a la muerte, entonces vivo más. O sea, ¿usted ha pensado alguna vez en su propia muerte? ¿Usted ha pensado que se va a morir? ¿Usted ha pensado que en algún momento le puede llegar la muerte? Es lo primero que tememos, es lo que siempre olvidamos. Entonces, en esa medida, uno de los llamados es precisamente porque sé que me voy a morir, es que voy a vivir. Entonces, ese es el llamado del presente. El mal es fácil de evitar. Principio de ciudadanía. Es el principio del bienestar y la convivencia. Un discurso de la diferencia y la alteridad. O sea, mientras más claro yo tengo que el otro es diferente a mí, más claro debo tener el respeto por el otro. Y precisamente para que haya bienestar y convivencia, el mal debe ser evitado. En esa medida, el bien siempre debe ser deseado. Por ausencia, por carencia, por negación y por prohibición, ese es el problema mayor de nuestra sociedad. Porque precisamente hemos olvidado hacer el bien. Esa es la carencia del ser humano, aquí y ahora. Por todo lo que les estoy diciendo, por carencia, ausencia, negación y prohibición. Por la política, por la economía, por todos los elementos que han generado una sociedad como la nuestra. Entonces, ese tetrafármaco, sí, aquí y ahora es lo que se trata de poner en evidencia. Cuando María opta y toma una decisión, cuando Isa es una salvación, a pesar de. Entonces, si yo puedo hablar como de Isa, es en ese tetrafármaco. No hay trabajo, no hay techo, pero se pueden hacer cosas. Puedo evitar hacer el mal, porque siempre hacer el bien implica, ¿sí?, una opción de vida distinta. Eso es Isa. Isa es puro tetrafármaco griego, que son estos elementos, y que intenta de alguna manera enseñarle a María esto. Pero precisamente María está en los lados de las maneras de vivir, está en el sistema. Sí, ese es el problema de María. Entonces, usted cuántas veces es Isa, cuántas veces es María. Entonces, por eso digo yo, es este tetrafármaco con el que yo quería pues como terminar con él, no con el suicidio de María. Pues terminar con el suicidio de María es aceptar esta sociedad, yo quiero es proponer esto. Sí, ese es como el cuento que les tenía. No hay ningún problema, si se quieren ir se van, yo entiendo, ¿cierto? El agite y el apure dice, los que se quieran quedar y me quieran hacerle preguntas también, no hay ningún problema. Muchas gracias.
No.